Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada persona que nos está mirando, amén, a través de cualquier dispositivo electrónico, a través de cualquier celular, de su computadora, de la tablet. Te deseamos que la paz del Señor esté sobre ti y sobre los tuyos. Amén. Este es el segundo video sobre el estado de los muertos. El primer video es el de la inmortalidad del alma. Si no lo has visto, te invitamos que vaya y lo busque para que sepas de qué se trata este. El de hoy trata sobre la historia del rico y Lázaro. Y hablaremos de esta historia porque en el mundo cristiano es la más utilizada para hablar sobre qué pasa cuando una persona muere. Si muere con Cristo, como hizo el mendigo, va a ser llevado antes del juicio a un lugar de reposo. Y si muere sin Cristo, antes del juicio, va a ir a un lugar de tormento. Entonces, como estudiamos en el video anterior, nos dimos cuenta que los muertos nada saben. Y que cuando una persona muere, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el soplo, va a Dios que lo dio. Amén. Y entendimos que dos cosas hacen una tercera, que es el alma. Entonces, ya teniendo eso claro, sabiendo que los muertos nada saben y qué pasa cuando una persona muere, debemos saber entonces qué quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Porque no fue una historia literal, sino que es simbólica. Y nuestro hermano Álvaro Ortiz va, a través de la palabra de Dios, a mostrarnos a nosotros qué quiso enseñar el Señor Jesucristo con esta parábola. Nuestro hermano Álvaro. Amén, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En este momento vamos, como bien decía mi hermano Marcos, a estudiar punto por punto lo que tiene que ver con la parábola de el rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Antes que nada me gustaría recalcar que este es el único libro donde se encuentra la parábola del rico y Lázaro. Es en el libro de Lucas. Todos sabemos que Lucas no era uno de los 12 discípulos de Cristo, sino que fue una persona ganada por el apóstol Pablo posteriormente de que Pablo se convirtiera, ¿verdad?, al cristianismo y comenzara a predicar el evangelio. Es el único que sale a relucir con esta parábola. Entonces, con esto en mente, vamos a estudiarla poco a poco, verso por verso. Voy a primeramente leerla completa y luego vamos a desentrañarla verso por verso. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, oigan. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Con esta
parábola o historia, como bien queramos nosotros decirle, la gente piensa que sí, que los muertos saben algo. Pero nosotros en el video anterior vimos que los muertos no saben nada. Ahora, si los muertos no saben nada, ¿qué significa esto? Que hay aquí una historia de una persona rica y Lázaro que no tiene, es un mendigo, ¿verdad? Y la Biblia dice que murieron ambos. Uno fue llevado al seno de Abraham y otro fue sepultado. ¿Por qué nosotros creemos que es una historia o parábola simbólica? Bueno, porque tiene versículos que no tienen sentido, o sea, literal, sentido literal, para que me entiendan. Por ejemplo, cuando el rico le dice que mande a Lázaro a mojar la punta de su dedo con agua para refrescarlo, solamente la palabra punta de su dedo y agua, si fuera literal, eso es absurdo, ya que una gotita de agua no da para refrescarla a nadie, número uno. Y número dos, se evaporaría si está atormentado literalmente en llamas. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, esto tiene que ser obviamente una parábola. Pero no solamente por esto, sino porque los versículos poco a poco nos van desentrañando y diciéndonos a nosotros en realidad lo que Cristo quiere decir. Miren, vamos a leerlo verso por verso. Dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí hay dos personajes, un rico. Nosotros podemos relacionar al rico, asignarle una tipología o un símbolo. Vamos a poner que el rico es el símbolo o el simbolismo del pueblo judío, del liderazgo principalmente judío, de la época del Señor Jesucristo. Ellos se creían ricos porque tenían las leyes, tenían el templo, tenían los rituales sagrados para la salvación de las almas de la gente. Entonces, ellos en vez de proliferar la verdad de Dios a las otras naciones, que ese era el objetivo principal, según enseña la palabra de Dios, ellos lo que hicieron fue que se encerraron en su propia verdad. Tanto así que los gentiles no le daban entrada. Por ejemplo, nosotros podemos ver el publicano, ¿verdad? Y el fariseo cuando entran a la iglesia, una historia que contó el Señor Jesucristo. El fariseo cuando comienza a hablar, comienza a decir que da diezmo de todo lo que gana. Y comenzó a hablar de todas las cosas buenas que hace. Y dice, gracias te doy porque no soy como este publicano pecador. Sin embargo, el publicano allá atrás comenzó dándose en el pecho y dice, Señor, sé propicio conmigo que soy pecador. Y dice Cristo que de los dos, el que salió de esa iglesia justificado, ¿cuál fue? Fue el publicano. Ahora note, si nosotros catalogamos al rico como el pueblo judío, el liderazgo en primer lugar, entonces catalogamos a Lázaro, el mendigo, el que no tenía que comer, sino que ansiaba comer de lo que caía de la mesa del rico. A Lázaro lo podemos catalogar como el mundo gentil, como los gentiles que ansiaban conocer la verdad de Dios para aceptar el verdadero Dios, pero ellos de alguna manera u otra se lo impedían. Es tanto así que una señora dando voces al Señor Jesucristo, que no era del pueblo judío, comenzó a darle voz al Señor Jesús. Los discípulos dijeron, Señor, hay una persona ahí dando voces, despídela. Cristo se detiene y le dice, ¿qué quiere, mujer? Ella le hace su petición y Cristo le dice, no sabes que no puedo coger el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Entonces ella dice algo muy importante que tiene mucho que ver con esto que estamos estudiando. Ella dice, sí, pero también los perrillos tienen derecho a comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. Es prácticamente dándonos una alusión a esto que estamos estudiando. De manera que el rico representa el pueblo judío, el liderazgo judío, y Lázaro representa el mundo gentil, las personas que ansían conocer el verdadero Dios, pero que lo que tienen la verdad lo acaparan solamente para ellos. Ahora, Lázaro fue persistente porque se quedó echado, ¿verdad?, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, ¿verdad? El versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oiga,
no fue sepultado, según el verso. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que en el versículo 22 dice la historia, cuenta la parábola, que el rico muere, fue sepultado, pero cuando Lázaro muere, lo llevan los ángeles al seno de Abraham? Eso se puede explicar fácilmente. Cuando una persona es justificada por Dios, la Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, hay una diferencia entre el que muere en el Señor y el que no muere. Por ejemplo, el que está en la iglesia, el que es cristiano y muere justificado, el ángel anotador, que eso lo vamos a estudiar en otro momento, de los registros que hay en el cielo, de todas las acciones que nosotros hacemos durante estamos vivos, el ángel anotador anota lo último que esa persona, ese hijo de Dios, hizo en ese día. Por eso la Biblia dice que de gran estima para Dios cuando un justo muere. ¿Por qué? Porque el ángel lleva los últimos acontecimientos de ese justo, ¿verdad? De ese que murió justificado, a la presencia de Dios, y queda como testimonio para el día en el que Dios va a entregar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué llevado para el seno de Abraham? Porque Abraham también fue justificado, según el apóstol Pablo dice que Abraham, el sacrificio que tuvo por hacer a Dios de su hijo, le fue contado por justicia. En otra palabra, fue justificado. Entonces, el Lázaro va al seno de Abraham, no de manera literal, sino que es justificado al igual que lo fue Abraham. Eso es lo que debemos entender en esto. Ahora, ¿por qué el rico fue sepultado? Porque no hay ningún reporte que llevar. No hay ninguna justificación que llevar, sino algo que lo acusa. Por lo tanto, allá no estará la palabra justificado, sino condenado. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aparentemente de que pudo ver, es obvio que es simbólico. No se puede penetrar hacia allá. Aparte de que nosotros sabemos que los muertos no saben nada. Ahora, versículo 24. Vamos a leer el argumento para poder entender por qué él podía ver y por qué podía hablar. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de esta parábola? Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Nota bien la frase. Padre Abraham. Acuérdate que el liderazgo judío del tiempo de Cristo creían que por ser descendiente de Abraham ya estaban justificados. Oye bien. Rechazaron a Cristo y le dijeron: a Abraham tenemos por padre. Por esto viene a ser importante la frase Padre Abraham. Sigue siendo el versículo 24. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Entendieron eso? Ahora, sabemos que no puede ser literal por lo que explicamos anteriormente. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, es decir, estando vivo, recibiste la oportunidad. Vivo es que tú y yo tenemos la oportunidad de servir a Dios y de ser justificado. Vivo. ¿Qué dice la Biblia? Y Lázaro, estando vivo, recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. No es que de manera literal hay uno que es consolado y están cantando coro y el otro está siendo atormentado. No, es que mientras tú vives tú tienes que decidir de parte de quién tú estás. Si tú estás de parte de Dios, entonces tú vas a estar justificado y por ende vas a dormir en la bendita esperanza de que Cristo cuando venga te va a levantar de los muertos. Ahora, si tú te moriste o te mueres sin ser justificado por Dios, obviamente que no vas a dormir en la esperanza y que de manera simbólica vas a estar atormentado, porque el día que abra tus ojos, entonces Dios te va a pagar según lo que hiciste mientras estuviste vivo. ¿Verdad? ¿Qué más dice el 26? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. En otras palabras,
Tu destino eterno tú lo eliges o lo decides cuando está como Vivo. vivo. Muerto no hay manera de tú decir, bueno, ese se murió perdido, pero ahora la iglesia popular puede orarle, puede pagarle a la iglesia para que del lugar donde está ahora lo trasladen a otro lugar. No es así. Porque si te moriste sin justificación, ya no hay manera de que tú pases allá ni de allá para acá. No hay manera. Porque tu destino eterno, tú lo elegiste mientras estuviste con vida. ¿Verdad? Versículo 27. Para que no le quede duda de que los muertos no saben nada y de que nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Mira lo que sigue diciendo en los versículos siguientes. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues Padre, de nuevo la palabra Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa esto? Significa que ellos tienen la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra, la palabra de Dios. La gente tiene que ser persuadida por la palabra de Dios. No porque alguien se levantó y dijo, yo estuve en el cielo y vi esto y vi lo otro, fui al infierno y vi aquello y vi lo otro. La fe no viene por imaginaciones. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, aleluya, el énfasis de a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Usted quiere tener fe? La palabra de Dios. Tu fe no puede estar fundada en un sueño que se hizo fulano, en una visión que se hizo fulana que fue al infierno, eso es mentira. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y más que ser una parábola, el rico y Lázaro, para justificar toda esa diablura que se inventa la gente, al contrario, está totalmente en desacuerdo. Dice Abraham en esta parábola, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Y mira lo que replica el versículo 30, el rico. Dice, él entonces dijo, no, oye, no, padre Abraham. Ahí se ve la testadurez del liderazgo judío. No solo del liderazgo judío, sino de aquellas personas que creen que con sueños y con pesadillas raras que se hacen, creen que con eso sí el evangelio puede ser, puede ser alcanzado a muchísimas almas. No, porque si yo tengo un sueño y yo agarro y digo ese testimonio, muchos van a venir a los pies de Cristo. Es lo que está diciendo él. No, aguántate. Padre Abraham, no. Pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, tú sabes más que la palabra de Dios. Más, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. En otras palabras, aunque algunos resucitaran. Porque para venir a hablar con nosotros, un muerto, para venir a hablar con nosotros, tiene que resucitar. Muerto no puede venir a hablar porque los muertos, ¿qué cosa? Nada saben. No saben nada. Me gusta porque dice, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no se persuaden por lo que la palabra de Dios enseña, tampoco se van a persuadir porque fulano le dijeron que fueron a tal sitio y vieron y hicieron aquello. Aunque usted lo vea cantando, que usted lo vea glorificando y alabando, no se arrepentirán genuinamente. Porque lo que trae el arrepentimiento es la palabra, la fe en la palabra de Dios. Eso lo dijo Cristo en esta parábola. Y la gente de aquel momento lo entendió. Ellos entendieron. El liderazgo judío entendió que hablaba de ellos. Ellos entendieron. Los apóstoles entendieron. A quien fue dirigido esta primera libro de Lucas también lo entendieron. El que estudia con cuidado la palabra de Dios de tapa a tapa también lo entiende. Daniel dice, los entendidos entenderán. Es que más que básico, más que lógico. Un sinnúmero de versículos que dicen que los muertos no saben nada, no pueden alabar, no pueden hablar, no pueden hacer nada. Y tú te topas con la parábola del rico y Lázaro y ya tú dices, sí pueden hablar. No.
porque la palabra de Dios no se contradice. Tú tienes que buscar la raíz, ven acá, pero si aquí dice esto, ¿por qué aquí dice aquello? Y ir punto por punto estudiando con cuidado la palabra de Dios, porque no es palabra de hombre. Aunque hombres escribieron, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. De manera que Dios no es un Dios de confusión. Si Dios te dijo que los muertos no saben nada, que no pueden alabar, que el que vive es el que alaba, aún es en esa parábola te lo dice. La gente tiene que oír la palabra de Dios, entender, porque por medio de la palabra de Dios que viene el arrepentimiento. Eso lo dice la Biblia. De manera, mis apreciados hermanos, yo espero que hayamos podido entender lo que tiene que ver con la parábola de el rico y Lázaro, que no está hablando realmente de dos personas que se están hablando uno y allá. No, eso no es así. Porque entonces tendríamos que arrancar todos los versículos, el profeta Isaías, el libro de Job, tendríamos que destruir Génesis, que ahí que nos dice cómo fue el hombre creado, tendríamos que agarrar el Salmo, el libro de los Salmos y arrancar muchísimas páginas. Ezequiel, que dice que las almas no son inmortales, que el alma que peque va a morir. O sea, es imposible, la palabra de Dios no se equivoca. Así que lo que quiere decir esto finalmente, para volver a recalcar, es que tú decides tu destino eterno estando vivo. Si Dios te da la oportunidad de vida, no es para que tú la amargaste haciendo festín. O sea, me voy ahora en el punto del que esté en el mundo, disfrutando el mundo supuestamente, disfrutando de su juventud. No, voy a ir para allí, voy a ir para allá, voy a gozar mi vida. Dios no te da la vida para eso. Dios te da la vida para que tú la entregues a Cristo Jesús, para que puedas ser justificado, para que si mueres puedas morir en el Señor. Para eso el Señor nos da vida. Si tú eres de la iglesia, si tú conoces la verdad, Dios no te da el conocimiento de la verdad para que tú cierre la entrada de la gracia a la gente que no conoce. No, es para que tú le prediques a otro. No es para que tú te encierres con la verdad tú solo, sino para que tú disperses la verdad y otros puedan conocer el verdadero Dios. Vivo es que tú y yo podemos decidir nuestro destino eterno. Dios nos dio vida, pero nos da vida para que nosotros le busquemos a Él, nos confesemos nuestro pecado, nos entreguemos a Él en cuerpo y alma, para poder estar justificado en el momento de la muerte. O si debemos esperar a Cristo vivo también, estar justificados por su sangre preciosa, no por nuestra justicia propia, sino por la justicia de nuestro amado Salvador. Yo espero que lo hayan entendido y que la paz de Dios continúe bendiciéndole a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que los entendidos entenderán. Amén. Y que todo aquel que tiene oído para oír ha oído lo que dice la palabra de Dios. Y queremos también recalcarle que Jesucristo quiso enseñar en esta parábola que si Él le diera la oportunidad a una persona de que pudiera ver su situación después de muerta, sería esta. Exactamente. Entonces tú debes de entender que si tú estás vivo, ahora, en hoy, porque lo único que nos pertenece a nosotros es el hoy, porque el mañana es incierto, debemos decidir si queremos aceptar a Jesucristo o no. Así que te invitamos en este día que si todavía no has abierto la puerta de tu corazón para el Señor Jesucristo, que lo hagas. Aprovechalo hoy. Que si no has buscado de Dios, que lo busques. Porque el día de salvación es hoy. Así que la paz de Dios te cubra y hasta el próximo video. Dios te bendiga. Amén.